Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos específicamente en este segmento en detalles. Hoy nos acompaña vía telefónica Minervo Chilsiret. Él es miembro del Secretariado Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL. Bienvenido, Minervo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sabemos, Minervo, que ha habido una respuesta del canciller de Exteriores de Alemania para abogar por la libertad de Yandier Labrada. Yandier es un muchacho que ha sido recientemente, pues, eh, puesto en la cárcel y ha sido condenado arbitrariamente a 5 años de cárcel en Cuba. Cuéntanos cuál ha sido la respuesta del canciller. Bueno, antes de hablar de la respuesta, creo que es bueno poner en contexto el caso de Yandier. Ujú. O sea, Yandier está preso desde antes de los sucesos del 11 de julio, Sí. precisamente por hacer eso mismo que sucedió después, ya a un nivel mucho más masivo. Yandier estaba en una cola y en esa cola, pues por irregularidades, empezaron a haber una serie de protestas. Él fue uno de los que protestó. Muchos vecinos lo siguieron. Lo detuvieron a él y a varios vecinos de los que estaban allí protestando. Solo a él lo dejaron detenido después y él es el único que encausaron por ser precisamente opositor, líder del Movimiento Cristiano Liberación ahí en su pueblo, en Manatí, en Las Tunas. Y bueno, como bien has dicho, pues ha sido condenado a 5 años de prisión Algo, por estos hechos. una Totalmente. injusticia absoluta que hemos visto que ocurrió hace apenas unos días. Como has dicho, bueno, pues él ya estaba encarcelado desde antes, pero esta condena a 5 años ha sido algo sorprendente e injusto, como tantas injusticias que ha cometido la dictadura castrista durante los 62 años que lleva en el poder. Ahora quiero enfatizar en lo que ha sido la respuesta del canciller de Exteriores de Alemania, pues es importantísimo que la comunidad internacional mire la realidad que está sufriendo el pueblo cubano y los presos políticos. Sí. La Cancillería, como bien dices, o sea, nosotros hemos hecho gestiones, por supuesto, no solo con Alemania, sino con otros muchos lugares. Siempre tocamos todas las puertas que podamos tocar. La venimos haciendo desde antes del 11 de julio y seguiremos haciéndolo, ahora mucho más con la campaña que hemos estado iniciando. Pero bueno, en este caso específico, por el que me pregunta, pues nuestro representante en Alemania, pues ha estado muy activo ahí trabajando ahí, tratando de encontrar el mayor apoyo posible. La Cancillería alemana respondieron a la carta que se le envió. Han dicho que ellos están muy preocupados por la situación de los derechos humanos en Cuba y especialmente por todos aquellos que han sido detenidos y encarcelados por protestar y expresar su opinión. Ujú. Ellos nos han dicho que están siguiendo muy de cerca el caso de Yandier, y al igual que el de otros prisioneros, y que le están constantemente haciendo llamados al régimen para que respete primero para que libere a esas personas que están Ujú. injustamente encarceladas y que solamente han sido condenadas por expresarse, por ejercer su derecho a la libre expresión. Estamos hablando de ejercer un derecho, no están violando ninguna ley, ni siquiera las leyes castristas. Ujú. Aunque ahora han sacado, bueno, estos decretos ley 35, no solo el 35, porque se habla del 35 porque es quizás el madre, ¿no? Pero con ese salieron varios más y varias resoluciones que realmente criminalizan la libre expresión. Bueno, la Y, dictadura se ha pasado 62 años bueno, jugando así toda con la, las vidas de los cubanos y arbitrariamente exactamente. violando todos los derechos más elementales, empezando por la libertad de expresión, que ha encarcelado durante años a tantos y tantos cubanos y continúan. Increíblemente, después de 62 años y frente a los ojos del mundo, continúan los cubanos siendo encarcelados por esta dictadura totalitaria donde no existe un Estado de Derecho y continúa encarcelando así y ahí siguen en las cárceles día tras día y pues por supuesto que tenemos que seguir exigiendo para que la comunidad internacional mire realmente lo que está pasando en Cuba. Esto es una buena noticia, lo de la respuesta del canciller de Exteriores de Alemania y por supuesto que es bueno también saber que países democráticos del mundo pues les están haciendo un llamado a la dictadura castrista para que respete los derechos elementales de todo un pueblo. Pero ¿conoces tú si en los últimos tiempos, sobre todo, ha habido alguna reacción contundente de algún país democrático del mundo que pues realmente ponga contra la pared de alguna manera a la dictadura para que por lo menos pare de reprimir tanto como lo ha hecho hasta ahora? Bueno, creo que a partir del 11 de julio varios gobiernos se han expresado.
unos más contundentes que otros, pero creo que ha habido unos cuantos pronunciamientos de gobierno que le han hecho llegar al régimen de alguna manera su rechazo a la ola represiva que lanzaron contra ese pueblo, que lo único que hizo fue salir pacíficamente a ejercer su legítimo derecho a la protesta. Así es. Y precisamente a raíz de eso que pasó, nosotros en el movimiento pues diciendo, bueno, pues la situación ahora es realmente diferente. Yo creo que el 11 de julio ha marcado un antes y un después para Cuba. El pueblo perdió el miedo de alguna manera y se dio a sí mismo la prueba de que sí se puede hacer determinadas cosas, que no hay por qué estar pasivamente todo el tiempo. Se demostró a sí mismo que puede poner contra las cuerdas al régimen. Se demostró a sí mismo que sí se puede protestar, que sí se pueden hacer cosas, que sí se pueden hacer cosas incluso a nivel nacional, no solo a nivel local, como a veces pasaba, que existían algunos brotes en algunos lugares, pero eran muy aislados. Esta vez fue masivo, fue prácticamente en toda Cuba. Por eso nosotros, pues, a raíz de la gravedad de lo que pasó, en la que incluso el señor que ocupa ese puesto protocolar, diría yo, porque en realidad no tiene ningún poder real, aunque es el que legalmente el que está dando la cara del Estado cubano por el castrismo. Exactamente. Pues él irresponsablemente y criminalmente llamó desde las cámaras de la televisión nacional un enfrentamiento entre cubanos. Él dio la orden, como él mismo dijo, de salir a reprimir por todos los medios posibles a aquellos que se estaban manifestando. Y por eso, ante la gravedad de la situación, pues nosotros desde el Movimiento Cristiano Liberación hemos decidido lanzar una campaña internacional por el aislamiento y la condena del régimen totalitario cubano. Nosotros creemos que las declaraciones de condena por parte de los gobiernos y de los parlamentos del mundo son muy necesarias, porque hay que hacerle saber al régimen que no van a tolerar la impunidad con la que han estado actuando hasta ahora, pero no son suficientes. Nosotros creemos que se necesita hacer como se hizo con Sudáfrica, en el que las naciones tomaron leyes, emitieron leyes, aprobaron leyes, y los organismos internacionales aprobaron también sanciones internacionales contra el régimen de la apartheid de Sudáfrica. Para nosotros no hay ninguna diferencia entre el segregacionismo del régimen sudafricano y el del régimen cubano. Así es. Si el régimen sudafricano discriminaba y reprimía a los negros y solo gobernaba para los blancos, bueno, pues en Cuba el régimen comunista solo gobierna para los comunistas y reprime y segrega a todo el pueblo que no piensa como ellos y que no apoya ese régimen despótico que le han impuesto los cubanos. Por tanto, no hay ninguna diferencia en cuanto a la esencia represiva entre el régimen de la apartheid de Sudáfrica y el régimen totalitario cubano. Por eso es que lanzamos esta campaña por el aislamiento de esa junta político-militar que está en el poder desde hace más de 60 años y decimos, esta campaña debe mantenerse, este aislamiento debe mantenerse hasta que sean liberados incondicionalmente todos los presos políticos y de conciencia y hasta que se celebren elecciones libres, plurales y justas. No estamos hablando de las eleccioncitas, de esto que ellos le llaman elecciones que todo el mundo sabe que no eligen nada. Estamos hablando de verdaderas elecciones libres, plurales y justas. Cuando eso pase, bueno, ya entonces el pueblo cubano tendrá la capacidad para poder decidir soberanamente su presente y su futuro, y entonces yo creo que sería el momento de poder liberar las sanciones contra el régimen cubano, pero hasta que esto ocurra nosotros creemos que el régimen debe enfrentar las consecuencias de su represión contra el pueblo cubano. Así es. Bueno, el Movimiento Cristiano Liberación, Minervo, bueno, ustedes entregaron esta declaración al gobierno de Eslovenia que preside hasta el 31 de diciembre el Consejo de la Unión Europea. Y bueno, como decías, esta campaña propone 11 acciones específicas que podrían aplicar las naciones democráticas para aislar precisamente al régimen y lograr que Cuba transite hacia la democracia. Ustedes entregaron esta declaración al gobierno de Eslovenia. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Han recibido alguna respuesta o todavía no? A ver, todavía no hemos recibido las respuestas concretas, pero sí ya se le entregó en sus manos al viceprimer ministro, que estaba presente en un evento en el que participó el movimiento en Europa, y a él se le entregó no solo las 11 acciones, sino se le entregó incluso una carta dirigida expresamente al primer ministro esloveno, precisamente pidiéndole que Eslovenia encabece desde su posición de presidente del Consejo de la Unión Europea esta acción contra el régimen, y bueno,
estamos a la espera, pero no solo se le hemos entregado a Eslovenia. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, también tuvimos conversaciones con el departamento, con funcionarios del Departamento de Estado, y también le entregamos, además de las 11 medidas, una carta dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken, donde le pedíamos, además de las 11 medidas, otras medidas muy puntuales que Estados Unidos específicamente podría tomar. También hemos estado en contacto con congresistas, como por ejemplo, recientemente nos recibieron de la oficina de Mario Díaz-Balart, y al igual que al que también le entregamos las 11 medidas y otras medidas que le pedíamos al Congreso de Estados Unidos. O sea, porque además de las 11 medidas estas 11 medidas son las que, digamos, aplican a todo el mundo, ¿no? La que toda la comunidad internacional puede aplicar. Exacto. Pero estamos también en algunos casos concretos en la que según vamos llegando, donde hay cosas que a lo mejor específicamente, muy puntualmente, ese país o ese parlamento de ese país puede tomar específicamente por las condiciones o por las relaciones que tenga con Cuba específicamente. Le estamos pidiendo también cosas concretas y muy puntuales a cada uno de esos lugares a los que estamos llegando. Pues muy de bien. esa manera, por ejemplo, al Congreso de Estados Unidos nosotros le decimos que creemos que debe también decretar una ley, como hicieron en el año 86 con Sudáfrica, como la ley integral anti-apartheid. Bueno, pues igual creemos que debiera codificarse una ley en Cuba contra el sistema segregacionista cubano, que no solo, y que tenga en cuenta varias cosas. Tenga en cuenta, primero, que se aplique las leyes vigentes allá hoy en día en Estados Unidos, porque las hay varias leyes que están vigentes contra el régimen cubano, pero muchas de ellas o no se están aplicando, o quizás le están faltando cosas porque hay cosas nuevas que han ido apareciendo, y a lo mejor hace falta complementar esa ley con otras codificaciones que necesitan. Porque, por ejemplo, estamos viendo cómo aquí en Estados Unidos se está comercializando la cerveza Cristal con una nueva marca que dice Palma, pero cuando uno ve los anuncios, incluso es exactamente el mismo logo, y ni siquiera han tenido aquel de quitarle lo que dice la cerveza preferida de Cuba. Y la Palma, aunque supuestamente viene desde Nicaragua, cuando uno va a la página web de la Cristal en Cuba, pues se da cuenta que dice que Palma es la marca internacional de la Cristal. O sea, aquí en Cuba se está vendiendo la cerveza Cristal del régimen castrista, aquí en Estados Unidos. Sí, aquí en Estados Unidos. Entonces, le estamos diciendo, hay que ver todas estas cosas, hay que aplicar la ley, y si eso no está codificado en las leyes que ya están, pues entonces se debe complementar con nuevas leyes. Ahora, pero no se puede permitir que el régimen castrista siga enriqueciendo sus arcas, que para lo único que se usa ese dinero es para reprimir al pueblo. No hay dinero para ambulancias, pero así las hay para las patrullas, pero no solo para las patrullas. Todo el mundo dice, sí hay para patrullas, sí, pero es que no es solo para las patrullas, también las hay para los ómnibus y los camiones que transportan a la gente que van con palos a reprimir al pueblo. Así es. Frente a este mismo escenario que estás describiendo, que acabas de describir, que te lo iba a decir, pero bueno, tú lo acabas de hacer, frente a una dictadura tan poderosa, con tantos recursos que emplea, como bien dices, solo para reprimir, porque mientras el pueblo está muriendo de hambre, de necesidades, por falta de medicina, por falta de equipos médicos en los hospitales, y tantas otras cosas que sabemos que están ocurriendo en Cuba por la represión, bueno, pues, ¿qué propones tú que puede hacer ahora mismo el pueblo cubano frente a este escenario tan desigual? Es una lucha muy desigual. Es un pueblo que está pacífico, que no tiene armas, mientras que la dictadura está totalmente armada, tiene el apoyo de potencias mundiales. ¿Qué dices tú a ese pueblo? Mira, yo estoy ahora en los Estados Unidos. Es muy fácil, muy cómodo desde aquí decirle a la gente de que está en Cuba, lo que es la que tiene que recibir los palos, lo que tiene que hacer. Nosotros siempre hemos dicho que a nosotros no nos toca decirle al pueblo cubano lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a apoyar al pueblo cubano en todo lo que haga. Son ellos los que están allí los que tienen que decidir lo que hay que hacer. Y yo creo que ese ha sido el error de una parte, de algunos aquí, que desde aquí quieren dirigir a los que están allá, cuando muchos ni siquiera cuando estaban allá hacían lo que dicen que tienen que hacer. Nosotros desde aquí nunca vamos a decirle al pueblo cubano que está allá lo que tiene que hacer, porque desde aquí es muy cómodo, uno aquí no está recibiendo la represión, son ellos allá. Nosotros sí vamos a apoyar todo lo que hagan, vamos a ser sus voceros, vamos a tratar de amplificar todo lo que podamos, vamos a solidarizarnos lo que podamos, pero nosotros no vamos desde aquí a decirle a los que están allá lo que tienen que hacer. Yo creo que en Cuba todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, y cuando la gente quiere hacerlo, lo hace. En Cuba está la oposición, pero hay muchos ciudadanos que no son parte de la oposición. Los que están en la oposición, bueno, cada cual tiene una línea, y
todos hacen lo que creen que deben hacer, pero a ese pueblo que no está en la oposición ha ido descubriendo poco a poco, en la medida en que han pasado sus últimos tiempos y que ha habido un poco más de apertura, digámoslo así, a la información que le llega de más allá de la que le puede entrar por el régimen, con la internet y las redes sociales, y ha ido descubriendo nuevos mundos, ha ido descubriendo que hay cosas que se pueden hacer, ha ido descubriendo información que muchos no creían, pero que al tenerlo en las redes ya no la pueden, ya es imposible negarla. Los videos de la represión están ahí, por más que se empeñen ellos en tratar de desacreditar esos videos, y más que desacreditar los videos, lo que tratan es desacreditar a quienes promueven los videos para que nadie después les crea. O sea, la campaña se ha personalizado precisamente por eso, porque lo que buscan es desacreditar, y ellos generan incluso mucha información falsa, precisamente para que la gente, que muchos a veces cometen el error de replicar todo, cualquier cosa, nada más que porque aparentemente es contra el régimen, y enseguida lo replican sin mirar si es cierto, si puede ser cierto o no. O sea, hay que ser un poco más responsables también en esto para evitar que el régimen use esto como desprestigio hacia aquellos que entonces replican esta información falsa, porque después eso es lo que usan para desacreditarte y decir, pero ¿cómo tú le vas a creer a alguien que está diciendo esto? Que es una información falsa que ellos mismos han creado y diseminado. Pero para eso. Entonces, pero los videos de la represión, eso, por mucho que se empeñen en negarlo, están ahí. Los vio todo el mundo. Así es, la realidad que está sufriendo el pueblo cubano. Muchísimas gracias, Minervo, del Movimiento Cristiano Liberación, y pues por supuesto que seguimos denunciando. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Hasta pronto. Bueno. Y ahora se encuentra vía telefónica con nosotros desde la ciudad de Miami, Omar López Montenegro. Él es director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, con sede aquí en esta ciudad, en la capital del exilio. Omar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Omar, sé que estuviste presente en la reunión que se realizó ayer aquí en Miami, en la Ermita de la Caridad del Cobre, durante esta reunión con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. ¿Qué resumes de lo que ocurrió en esa reunión? Bueno, lo primero que habría que decir y que me llamó a mí la atención favorablemente fue la disponibilidad a escuchar, ¿no? Uh-huh. Generalmente muchas veces en estas reuniones ves que las personas vienen con una agenda y te dicen y te informan, ¿no? El secretario Mayorkas, al iniciar la reunión, dijo que estaban allí para escuchar, que no iba a hablar mucho para darle oportunidad a todas las personas. Constantemente se estaba tomando nota de todo lo que se dijo. Había una representación bastante variopinta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, uh-huh, ¿no? De lo que es la comunidad. Había gente de afrodescendientes como yo soy Romero, otra muchacha que vino de Filadelfia, había políticos, habían artistas, habían activistas, habían empresarios como Emilio Estefan, pero yo creo que lo importante fue este clima en que se pudo hablar y habían opiniones divergentes, por supuesto. ¿Cómo qué opiniones? Bueno, el alcalde Francis Suárez pidió que se incluyeran a otras personas en este... Disculpa, se cortó un poco, hubo un ruido que no se oyó. ¿Qué pidió el alcalde? Sí, pidió que se incluyeran a otras personas que no estaban presentes en ese momento. No se especificó quiénes eran. Pero bueno, había personas que estaban más por el tema de endurecer las sanciones, había personas que estaban más por el involucramiento con el pueblo cubano. Las diferencias no eran tan de fondo como de forma, ¿no? Uh-huh. Pero sí, de hecho, el denominador común era que era un momento crítico, que el 11J cambió completamente la dinámica dentro de Cuba y que la tarea fundamental era ayudar a ese pueblo. Un consenso generalizado era de que en algún momento, de una forma u otra, las protestas van a volver y debemos estar preparados para ayudar a ese pueblo de la mejor manera posible. ¿De qué forma crees tú, o si se ha hablado y lo puedes decir, se puede ayudar de la mejor forma posible al pueblo cubano? Bueno, lo que yo dije fue que el 11J fue producto de la comunicación, ¿no? La capacidad de los cubanos de comunicarse. Eso es obvio y evidente, las capacidades que generaron las redes sociales, las aplicaciones,
el uso mismo del Internet con todas las limitaciones que hay en Cuba, y que la respuesta del gobierno indica que precisamente le teme a eso, ¿no? El decreto ley 35, que tenía que hacerse realidad técnicamente esta especie de proyecto o promesa de conectar a los cubanos al Internet de manera libre y restricta sin tener que pasar por el gobierno. Eso yo dije que tenía que convertirse en una realidad, porque esa es la más poderosa que se le puede dar a ese pueblo ahora mismo. También el involucramiento con actores de la sociedad civil, porque lo que vimos allí fue el pueblo cubano, ¿no? La sociedad civil en las calles. ¿Cómo fortalecemos a esta sociedad? ¿Cómo de alguna manera se le pueden transmitir recursos y conocimientos para que cuando esto vuelva a suceder estén más preparados? Yo creo que aunque había una voluntad de escuchar, y creo que hay una voluntad también de encontrar alguna solución. Yotuel Romero mencionó el hecho de enviar un buque hospital, aunque el gobierno cubano no lo dejara entrar, ¿no? Ese no era precisamente el tema, pero sí demostrarle a los cubanos que los Estados Unidos estaban allí, que estaban dispuestos a ayudar en medio de esta crisis tan seria de la pandemia. Se habló también de buscar aliados internacionales para, de cierta manera, digamos, censurar al gobierno cubano, crear un frente internacional en contra de la represión del gobierno cubano. Así que habían dos direcciones básicas, una internacionalmente, cómo buscar y ampliar las sanciones. De hecho, después de la reunión se anunciaron sanciones a otros funcionarios cubanos, y cómo de otra manera también ayudar al pueblo cubano. Omar, ya para casi concluir esta entrevista por cuestiones de tiempo, lamentablemente, pero ¿hubo alguna reacción, algo que puedas decir de lo que dijo o a lo que reaccionó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el señor Mayorkas? Bueno, lo primero fundamental que dijo y se le dio números de contacto a la gente allí, que estaba abierto para seguir escuchando todo lo que tenía que decir la gente. En segundo lugar, de que estas consultas iban a continuar. Es decir, que esto no era un proceso. Se le pidió que hiciera una declaración de cierre, dijera unas palabras de cierre, y él dijo claramente que no, porque no era un cierre, que este proceso tenía que continuar y que era solo un primer paso, y que de hecho también se iban a incluir a otras personas. Así que yo creo que eso es lo más importante para mí y para el pueblo de Cuba que nos está escuchando usted. Lo que estábamos haciendo es un ejercicio que le está negado al pueblo cubano. Reunirse con funcionarios del gobierno, decirle y de alguna manera exigir que se cumplan las recomendaciones que se estaban haciendo. Así es, Omar, hay que seguir exigiendo, seguir hablando, y bueno, la realidad, y lo tengo que decir porque es la realidad, es que el pueblo cubano sigue sufriendo cada día que pasa, cada hora que pasa. Hay arbitrariedades, injusticias, abusos contra el pueblo cubano. Así es que bueno, que pase algo de una vez. ¿Cómo no? El pueblo cubano, Karen, me lo voy a decir finalmente, y es importante que lo sepa, ya aprendió cómo sobreponerse a la injusticia. Ya el tema no es tanto el sufrimiento, sino la capacidad del pueblo de sobreponerse y confrontar ese sufrimiento y esa represión. Bueno, ahí en ese tema, bueno, pues sería otra entrevista. Tenemos que irnos lamentablemente, pero sí, probablemente podríamos hablar de ese tema, de la realidad que está afrontando ahora mismo el pueblo cubano en otra entrevista. Omar, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto, gracias. Y aquí están las noticias más recientes, como siempre, con nuestra querida Ariane González. Así es, Hola. Karen, muy buenas tardes. Mira, traigo rápidamente varias informaciones. Uno, es la condena que está haciendo la Sociedad Interamericana de la Prensa, la SIP, con respecto al decreto ley número 35. La SIP está diciendo que este decreto profundiza el control y las restricciones al uso de Internet y las redes sociales, y que la aprobación de esta nueva disposición es la reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado. Estaremos ampliándolo en próximos espacios. También tenemos lo que ha dicho el grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez. Está haciendo una campaña en las redes sociales por la liberación también de un rapero que se conoce como El Radical, que está preso en Matanzas por participar en las protestas pacíficas del día 11 de julio. Y una triste noticia: ha fallecido aquí en la ciudad de Miami el artista de la plástica Arturo Cuenca. Muy falleció triste. a la edad de 65 años. Y muy joven.
exactamente, uno de los exponentes de la nueva plástica cubana, y vamos a recordar que Cuenca tuvo un encuentro con Carlos Aldana, el que era ideólogo del Partido Comunista de Cuba, en un encuentro en la UNIAD, donde se habló, ¿no?, de la confrontación entre el arte y la ideología, y esto le trajo como consecuencia que tuvo que emigrar a los Estados Unidos en el año 91. Triste esta noticia para las artes, para la cultura cubana, y por supuesto todas estas informaciones también se pueden consultar a través de nuestra página web de radiotelevisiónmarti.com y en nuestras redes sociales. Gracias, Karen, buen fin de semana. Gracias a ti como siempre, Ariane, buen fin de semana, y sabemos que el fin de semana, pero siempre buscando noticias. Así es, para venir el lunes cargada. Seguro. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Tiempo de los deportes con nuestro querido Edemio Navas. Hola, Edemio. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Karen, hay 3 peloteros cubanos que están tratando de ganar la distinción al novato del año en las grandes ligas de béisbol. Por la Liga Nacional, el pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez, y por la Liga Americana, José Adolis García Avileño, que anoche precisamente conectó su jonrón número 27, y el otro favorito para ganar el premio al jugador, al novato del año, es otro pinareño, Randy Arozarena. Ayer conectó un hit en 4 turnos, batea 2.80 en la victoria del equipo de Tampa 4-2 ante los Orioles de Baltimore. Mientras que Jordan Álvarez, quien ganó un premio al novato del año por la Liga Americana con Houston, ayer de 5-2, y el Houston derrotó 6-3 al equipo de los Reales del Kansas City, encuentro en el cual otro cubano, el villeclareño Alex Díaz, se fue de 5-3 con 2 impulsadas y una carrera anotada, disparó su doble número 15, llegó a 36 impulsadas. Y hoy viernes, Martín Odegaard, ya es nuevo futbolista del Arsenal, después que el club inglés y el Real Madrid acordaron un traspaso por la cifra cercana a los $46.700.000. Y Karim Benzema renovó hoy viernes su contrato con el Real Madrid por 2 temporadas más, hasta junio del año 2023, anunció el club en un comunicado oficial hoy viernes. Federico Valverde podría ser el siguiente en ampliar su contrato, aunque todavía faltan unos cuantos asuntos por resolver. Y bueno, señores, mañana sábado hay que ver la pelea en Las Vegas, por televisión, por supuesto, entre el cubano Yordenis Ugas, campeón de la AMB en el peso welter, contra el veterano filipino Manny Pacquiao. Así que, Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva, a ver la pelea de Ugas contra el veterano filipino, y bueno, a todos les deseo excelente fin de semana. Buenas tardes. Muchas gracias, Edemio, como siempre, por esa información. Bueno, y antes de irnos, me informan que hoy está cumpliendo años el opositor, el rapero que se encuentra encarcelado, Michael Osorbo, y también la periodista independiente del diario 14 y medio, Luz Escobar. Michael está preso, como sabemos, arbitrariamente en manos de la dictadura castrista. Desde hace meses está preso, y Luz se encuentra casi que presa domiciliario porque no le permiten salir de su casa, del edificio donde vive, no le permiten salir de ahí, lo cual es otra gran violación de los derechos elementales de todo ciudadano. Obviamente no les puedo desear feliz cumpleaños porque en esas condiciones feliz no puede ser, pero sí les deseamos lo mejor. Así es que muchas gracias, como siempre a ustedes, buen fin de semana y será hasta el lunes.